Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos acompaña, ya lo habíamos anunciado, pero presentamos al nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Juan, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Muy buenas Rodrigo. noches. Inevitable partir por la noticia que ha estado marcando los últimos días que tiene que ver con el coronavirus. Hace un rato conversábamos con el subsecretario del Trabajo, Fernando Araf, y él hacía un llamado a los empresarios. Decía a flexibilizar los horarios de trabajo, tratar de generar turnos para que ojalá los trabajadores no tengan que viajar en horas peak, además, por supuesto, del tema del teletrabajo. ¿Qué decisiones, qué análisis están haciendo dentro de la CPC precisamente para poder dictar ciertos lineamientos sobre lo que pueda ocurrir con los trabajadores? Bueno, ya estamos trabajando, ayer, hoy día, y precisamente en todas estas medidas, y creo que son medidas que son fundamentales tomar a partir de mañana a primera hora, y ya hay algunas empresas que las han tomado desde la semana pasada. Por ejemplo, dividir los días de trabajo y que la mitad del personal asista un día, la mitad del personal puede asistir el otro día. De esa manera se puede llevar elementos de trabajo a sus casas. Eso descongestiona el transporte público, descongestiona las áreas de trabajo y, por supuesto, todo el trabajo que se puede hacer desde la casa, con teletrabajo, con conexión, por supuesto que es fundamental hacer. ¿Alguna medida especial con los adultos mayores? Lo digo porque es donde está la principal preocupación por ser población de riesgo. No, Argentina, por ejemplo, decretó para los mayores de 65 años que trabajen de inmediato una licencia. Esas personas quedan claro, en sus casas. No, bueno, hoy día se está promoviendo precisamente que las personas de mayor, por supuesto que vayan a sus casas. Y ya hay empresas, reitero, que ya han tomado esas medidas. Hay muchas empresas que partieron con las medidas ya desde la semana pasada y básicamente aquí nosotros tenemos que tomar medidas que permitan evitar que haya contaminación, permita evitar contribuir a eso a través del desplazamiento de las personas, el desplazamiento de los colaboradores, los trabajadores, y por otro lado yo creo que en la medida que vaya avanzando este proceso, que va a ser probablemente muy duro, probablemente en el sector productivo también se van a tener que tomar medidas respecto a cómo racionalizar los puestos a objeto de permitir también que se eviten estos contagios. Y eso dice relación, por ejemplo, líneas de producción que probablemente van a tener que trabajar con menos personal. Esas líneas de producción van a tener menor producción, sin embargo, no se puede detener el proceso productivo del país. A propósito de eso mismo, hoy día el ministro de Hacienda decía que se vienen meses bien complejos para el país y sobre todo para las empresas más pequeñas y para sectores como el turismo, el comercio y, por cierto, también servicios. Muchas empresas tendrán su tarea interrumpida, decía el ministro Briones. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la CPC respecto a eso? Bueno, el ministro tiene mucha razón. Este es un problema que va a generar contracción o un shock. Yo creo que también hay que hacer presente que nosotros estamos frente a elementos adicionales a esto. Tenemos un problema serio en la crisis del petróleo, acaba de ocurrir. Tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos hoy día el coronavirus y internamente tenemos un tremendo problema a partir del 18 de octubre. Todo eso ha ido afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, que es la primera en tener el impacto. Y por lo tanto, bajo el análisis que nosotros hacemos en CPC, coincidimos plenamente con el ministro y creemos que tenemos que tomar todas las medidas asociadas precisamente a asegurar la continuidad del trabajo, asegurar la continuidad de las pymes, asegurar la cadena de pago, asegurar, por supuesto, la liquidez y asegurar también el abastecimiento a la población como corresponde. ¿Y qué se sugiere, por ejemplo, para la continuidad del empleo? Bueno, hoy día tenemos la ley de adaptabilidad, que hay que aplicarla con absoluta inmediatez. Y por otro lado está la ley que está en el Congreso, que yo llamo al sector legislativo con urgencia a aprobarse la ley del teletrabajo. Eso debiera estar con la misma urgencia que los acuerdos políticos que se hicieron con la urgencia correspondiente. Hoy día estamos ante una pandemia y la gente requiere tener regularizada la situación. O sea, desde hecho,
Hoy las autoridades llaman a hacerlo. De hecho, hoy día nosotros los empresarios lo estamos implementando, todas las medidas que permitan el teletrabajo, que permitan la adaptabilidad y que permitan también, por supuesto, el trabajo remoto. Claro, ahora no todo el mundo puede recurrir al teletrabajo, depende mucho del tipo de empleo en el cual se esté. Por lo tanto, ¿de qué manera asegurar esto que usted mencionaba, que se mantenga esta cadena de producción, que se mantenga todo eso, pero por otro lado, tomar las medidas necesarias para que no se expanda el coronavirus, donde ahí se supone que la mejor idea sería que las personas salgan lo menos posible de sus casas? Bueno, yo creo que hay medidas muy básicas. Todos tenemos la obligación de protegernos entre todos. Este es un problema de todos los chilenos. Y por lo tanto, yo creo que hay que ir tomando medidas de control más bien sanitario o de protección. Por ejemplo, el ingreso a las empresas. Ese ingreso a las empresas, ya hay empresas que están usando el control de temperatura a través de una pistola que te puede tomar la temperatura a cierta distancia, lo cual significa que tú no tienes que tener 1 metro de riesgo, porque tienes la protección. Adicional a eso, para entrar a los recintos, uno puede hacer un lavado higiénico potente. De esa manera tú tienes la posibilidad, si detectas un caso, que ese caso no entre al centro de producción. Y por lo tanto, ingresando al recinto, tienen que seguirse tomando medidas con mayor rigidez. Eso es un caso. Otro caso es promover el teletrabajo, como lo dije, y también disminuir de alguna forma los procesos productivos en la medida que eso se requiera. Juan, aquí va a haber un problema, un shock de oferta y de demanda. Sí. Y va a haber un problema que muchas empresas privadas, y eso uno recuerda mucho el 2008 con el sistema bancario en Estados Unidos, donde el Estado tuvo que salir a ayudar a empresas privadas, porque al caer empresas privadas, bueno, se perdían muchísimos empleos y esto era un círculo vicioso. ¿Hasta qué punto ustedes le piden al gobierno de que así siga con la agenda social, que está desde el 18 de octubre discutiéndose, en directa ayuda a las personas, vaya también en ayuda a muchas empresas que van a tener complicaciones, líneas de buses, aerolínea, retail, empresas ni siquiera tan chicas, algunas medianas que se pueden ir, dicho vulgarmente, de espalda si tienen 1 mes sin actividad? Ahora, es difícil pedir para empresas hoy día. Es más fácil pedir para personas, pero hay un punto en que ustedes van a tener que hacerlo. ¿Han tenido reuniones al respecto? Bueno, mañana yo me reúno con el ministro Briones y precisamente es para bajarle el dedo a cada una de estas medidas que el sector productivo requiere para asegurar, obviamente, y reitero, la continuidad del trabajo, la continuidad de la cadena de pago, y los incentivos que requieren, por supuesto, los más vulnerables, que son la pequeña o la microempresa. Incluso hay que pensar también que hay grandes empresas, y tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, la industria aérea, que va a pasar situaciones complejas. Eso tiene que haber reacomodo. Ahora, en Chile han habido experiencias, tuvimos la crisis del 80, tuvimos la crisis asiática, tuvimos la crisis subprime, tenemos esta crisis, y al final lo que tenemos que promover es anticiparnos. Ahora, yo pienso... ¿Cómo se anticipa uno, Juan, cuando tenemos una especie de tormenta perfecta? Pero mira, estamos pasando con el coronavirus y además tenemos una situación político-social que es bien compleja en el país. Me estoy refiriendo al coronavirus. Nosotros tenemos una ventaja, somos hemisferio sur, todavía tenemos las temperaturas altas, el coronavirus sobre 25 grados de temperatura muere. Tenemos la posibilidad de anticiparnos, tenemos la posibilidad, como dijo recién Carla acá, de anticiparnos y copiar o asumir aquellas buenas prácticas como lo que ha ocurrido en Corea y, por supuesto, no cometer los errores que han sido fatales en Italia. Entonces, yo creo que esas medidas, si las tomamos todos, por supuesto que va a ayudar. Y quiero poner un ejemplo. Ocurrió este fin de semana que una persona que estaba en cuarentena tomó el avión, fue a Temuco, fue a un matrimonio y generó un colapso. Ese colapso lo generó en los centros de salud, en el control de ese avión y en el control de todas las personas que participaron de ese matrimonio. Esa persona, a mi juicio, es absolutamente irresponsable y es absolutamente irreprochable. Si nosotros no tomamos conciencia de que tenemos que tener todos conductas adecuadas, por supuesto que no vamos a poder seguir previniendo. Bajo
el techo, decirlo, de la sombra de la CPC está el sector bancario. El sector bancario en una crisis es fundamental, porque si hay un mes o 3 semanas de una actividad económica deprimida porque estamos todos en nuestras casas, hay muchos medianos, pequeños, que no van a tener flujos, no van a tener ventas, y a fin de mes tienen que hacer frente al pago de una letra, de un crédito. ¿Qué llamado le haría usted al sector bancario para también flexibilizar el cobro de las deudas de flujo normal, como si fuese normal, que sabemos que no lo es? Mira, yo creo que el sector bancario chileno ha actuado siempre con muchísima responsabilidad, y especialmente en las crisis. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que va a tener todas las flexibilidades que eso requiere, más aún entendiendo que esto es un problema transitorio. Esto no es el fin del mundo, o sea, ya tenemos el caso de Luján, que lo acabamos de ver, yo por lo menos vi un reportaje de la televisión colombiana, y ya la ciudad vuelve a la normalidad, ya no tienen caso, han pasado 3 meses y el tema está resuelto. Pero si no, perdón, pero si no hay flexibilidad en el sector financiero, fundamentalmente, por supuesto puede que que una vez terminada la crisis haya muchas que ya no existen, muchos negocios menores o medianos. Yo no puedo decir tengo la certeza, pero tengo la convicción que la industria financiera chilena y especialmente la banca va a actuar, como siempre lo ha hecho, con mucha responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Significa precisamente postergar los compromisos, dar las facilidades, reestructurar. Además que nosotros también, y quiero enlazarlo con la ley de adaptabilidad, es muy importante porque lo que nosotros tenemos que también procurar es que los trabajadores, los colaboradores tengan su ingreso. Y lo que tenemos que lograr también es evitar el colapso que tú estás planteando. Entonces, no solo es público, también es privado. Ya el ministro Briones ha dicho que van a tomar todas las medidas de flexibilización precisamente en la recaudación fiscal asociada a las pymes. Yo creo que la banca va a actuar con absoluta responsabilidad. Ese llamado lo haría usted, que flexibilice a la banca. Es que yo no sé si es necesario hacer el llamado. Yo creo que la banca, te reitero, va a actuar con la absoluta responsabilidad y creo que vamos a ir en otra dirección. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar la productividad del país, asegurar los ingresos de las personas, los ingresos futuros fiscales, para que la economía no se vea tan afectada, que ya estamos claros que estamos prácticamente en un escenario de cero crecimiento. Se le escucha optimista y se agradece también a raíz de lo que podía pasar de aquí en un corto plazo. Y quería preguntarle con una visión un poquito más allá, ¿cómo ve usted al país, cómo ve a Chile en un par de años? Se lo pregunto porque hoy día esta misma pregunta se le hicieron al economista Sebastián Edwards y él decía que ve un país que va a caer en la mediocridad, marcando el paso. ¿Comparte los dichos? Bueno, yo me quiero poner en un escenario distinto y he puesto un ejemplo. Yo estudié en las vacaciones el proceso español y para hacerlo bien corto, leí autores de muy dura izquierda y de muy dura derecha. Y lo que ellos muestran, como Grimaldo o de la Ciervo, muestran un panorama muy extremo. Sin embargo, España logró una gran transición, logró insertarse al mundo industrial y logró construir una buena constitución, pasó a ser un país desarrollado, se incorporó a la Comunidad Económica Europea y hoy día es un país feliz. Y todo lo fatal no ocurrió. Yo pienso que hoy día tenemos la oportunidad de construir un mejor país. Creo que el coronavirus también va a ser un elemento que nos tiene que cohesionar. No puede haber pequeñez acá. ¿Eso no se logra con una nueva constitución que parta con la hoja en blanco? Lo digo porque usted ya ha expresado que está de acuerdo por el rechazo. Sí, pero yo lo he fundado. Yo lo que he dicho es que voy por los equilibrios. Yo creo que es absolutamente legítimo generar estos equilibrios y por otro lado también creo que es legítimo, ya sea cualquiera de las soluciones que depare el plebiscito o el resultado del plebiscito, enfrentar este problema. Y por lo tanto, cualquiera de esos caminos nos va a haber enfrentado a generar esta constitución. Yo soy de las personas que piensa que partir de una hoja en blanco es más riesgoso, es más largo, es más extenso que
hacer las modificaciones que Pero, Juan, hoy día el espectro político ha acordado. ¿No es incongruente empujar el plebiscito, pero manifestar que se va a rechazar? Es que no, porque el rechazo lo que indica es un mecanismo adicional de cómo tú quieres hacer las reformas. Una manera en el apruebo es, yo apruebo, voy a una asamblea constituyente o voy a una comisión mixta. Si tú rechazas, vas al Congreso y haces las reformas. Yo Con la incertidumbre de que no se sabe cuáles son esas reformas, cuáles son esos cambios que se van a hacer. Bueno, yo creo que los cambios en el Congreso son políticos. Incluso hay que pensar que el Congreso hoy día tiene mayoría de la oposición. Entonces uno podría pensar que puede ser incluso más riesgoso estar en el Congreso. Yo pienso que es positivo porque permite hacer reformas y avanzar más rápido, eliminar la incertidumbre, permitir que el país siga creciendo, que se siga desarrollando. El insumo más importante de la economía es la inversión. Ante la incertidumbre, la inversión probablemente tiende a caer. Por lo tanto, mientras más incertidumbre, peor es para eso. Sí, para aquellos que tal vez tienen cierta desconfianza respecto o que lo ven a usted como un líder que va a optar por un camino más duro en lo que tiene que ver con su rol en la CPC, ¿qué se le responde a aquellos que piensan eso, por su opción por el rechazo o por lo que ocurrió en ese episodio en que la empresa Sutil optaron por quitar el auspicio a CNN porque no estaban de acuerdo con su línea editorial? Mira, yo más que la línea editorial, yo lo que no estuve en su momento fue con la altura en que se trató el fenómeno del 18 de octubre. Respecto a mi posición... ¿Se arrepiente de haber retirado el auspicio? Creo que fue una señal equívoca, mala. No, yo Matías, eso lo hice en carácter privado, eso se filtró. El WhatsApp, que además se dio vuelta por Chile, es un WhatsApp que incluye incluso un último párrafo que yo no lo escribí, eso se lo mostré a quien corresponde privadamente, y creo que yo manifesté mi legítimo derecho. Ahora, también pienso que nosotros tenemos que entender que ser directo, ser claro, ser transparente no tiene ninguna relación con ser duro. Y lo manifiesto así. Y muchas veces uno escucha de otros sectores palabras muy duras y nunca es duro. Nunca nadie es duro. Y cuando uno dice las cosas claramente, en forma transparente, podría ser, entre paréntesis, esquematizado como una persona dura. Tal vez el temor tiene que ver con qué tan abierto está el diálogo. Si, por ejemplo, en una situación en la cual no está de acuerdo con cómo se estaba relatando una determinada noticia, retira ese Pero mira, juicio. Patricia, como decía don Jorge Alessandri, hechos y no palabras. Yo tengo más de 30 años vinculado al mundo gremial y empresarial. La gente me conoce, sabe cómo he actuado, cómo he concurrido a la construcción de acuerdos, sabe perfectamente cómo puedo actuar responsablemente. Y vuelvo a reiterar, si he manifestado mis opiniones personales, lo he hecho, entre otras cosas, para ser absolutamente honesto para asumir este cargo. Y por lo tanto, si el sector base, yo vengo de la base, y el sector empresarial ha elegido a mi persona, es precisamente porque se valora hoy día algo más el hecho de ir directamente y en forma honesta a decir las cosas. Juan Sutil, presidente de la CPC, muchísimas gracias por estar esta noche en Estado Nacional. Que esté muy bien. Muchas gracias Patricia, muchas gracias. Rodrigo, Patricia, muchísimas gracias.